Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay sesión extraordinaria esta semana antes de la apertura de sesiones ordinarias que será el viernes. La extraordinaria es el jueves y hay varios temas a tratar, entre ellos este nuevo organigrama municipal. Vamos a hablar de esto con quien a través de redes sociales un poco expresaba el descontento por esta decisión. Está en línea el presidente de la bancada de Juntos, Pablo Lanic. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y gracias a ustedes como siempre por el espacio que nos dan. Pablo, bueno, sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante con varios puntos a tratar, entre ellos estos 13 nuevos cargos. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Por el principio. Venimos, digamos, de días en el... Seguramente ustedes como medio lo estarán reflejando, pero digo, en los que nos estamos teniendo el celular explotado hasta de números que no tenemos ni registrados, pero que nos hacen las consultas, viene gente al bloque porque justificadamente, por supuesto, a reclamar por el aumento de tasas. Recién terminamos reuniones de comisión por esta sesión que vos hablabas de mañana, en la que más allá de que son varios los temas a tratar, digamos, el tema convocante desde el Ejecutivo tiene que ver con esta ampliación, multiplicación del gabinete municipal, y la verdad que es difícil que no se mezclen los temas, ¿no? Porque todo en realidad tiene que ver con todo, y hasta te diría que casi que es necesario que hablemos de todo, ¿no? Pero para, digamos, empezar... un poco yendo al tema del nuevo organigrama y de las nuevas direcciones, secretarías, subsecretarías y coordinaciones. Un poco ayer lo ponía en Twitter, aumentar las tasas que se aumentaron en la proporción en que se aumentaron y que la respuesta que siga al reclamo de los vecinos sea la de firmar un decreto creando más de una docena de nuevos cargos políticos, llevando el tamaño del organigrama municipal a dimensiones que sinceramente, lo digo, sumando mi actividad, mis 20 años de periodismo, no sé si recuerdo que Pehuajó haya tenido de esas dimensiones organigramas antes, agregando con la firma de ese decreto un gasto inicial de casi 70 millones de pesos, sumando sueldos políticos en este contexto, la verdad que nos parece no solo por ahí una barbaridad, sino también hasta algo que tiene algo de provocación, ¿no? Porque en estos días hemos escuchado, como te decía al principio, permanentemente las quejas de los contribuyentes que se encuentran con ese recibo municipal, como hablábamos la semana pasada, que lo primero que les pasa es que no pueden creer ese importe y entonces vienen casi con la certeza de que se trata de un error, y cuando terminan confirmando de que no lo es y que es esa la cifra que tienen que pagar y que no hay errores, suben, nos llaman a ver qué se puede hacer y nos cuentan las historias de qué sé yo, por ejemplo, del terreno que pudieron comprar con muchísimo sacrificio, que por ahí no terminaron de pagar y donde algún día sueñan por ahora, porque es un sueño construirse la casa, y se encuentran con un Estado municipal que los castiga por eso, por ese sueño, en lugar de ayudarlos, y ellos no lo pueden entender y nosotros no se lo podemos explicar porque sencillamente es algo inexplicable. Y por eso te digo, se mezclan los temas porque, digamos, vienen concatenados, ¿no? Y por eso hablo de provocación. La verdad que enoja mucho, incluso desde adentro, porque habemos muchos que entendemos que la política es otra cosa, ¿no? Es mucho más que un eslogan, sobre todo cuando a veces esos eslóganes están a tantos kilómetros de la realidad y uno empieza a evidenciar que hay un montón de cuestiones que no enamoran, ¿no? Que enojan. Pablo, concretamente, digo, hay un listado de nuevos cargos que se irían a crear, que, bueno, van a pasar por el Consejo Deliberante, pero que ya sabemos que matemáticamente serán aprobados. Sí, tal cual.
además venimos de una gestión que no es que está arrancando, entonces está armando una estructura con la que cree que hay que gobernar Pehuajó. Ya, digamos, hay una experiencia de 14 años donde no se entiende de dónde sale esta necesidad imperiosa de repente hasta de llamar extraordinaria sin poder esperar al periodo de ordinarias que quedará habilitado el día viernes para ya comenzar con este nuevo organigrama. La verdad, yo creo que también es un buen momento para recordar los roles, ¿no? Porque ahí la gente suele confundirse. Y cuando hablo de roles, hablo de lo que es tener un rol ejecutivo y lo que es tener un rol legislativo. Acá nosotros, cada uno de los actores políticos en Pehuajó, estamos cumpliendo con el rol en el que nos pusieron los pehuajenses con su voto. Por supuesto que nosotros venimos pretendiendo tener un rol ejecutivo, pero estamos en un rol legislativo, por supuesto. Por supuesto que nosotros también en la última elección legislativa pretendíamos estar en el rol de mayoría legislativa, pero seguimos siendo una minoría legislativa. Y como tal tenemos que entender, y la gente tiene que entender cuáles son los límites de esos roles que tenemos, ¿no? Nosotros como oposición, más allá de esa vocación que la seguimos teniendo intacta de ser una alternativa para hacer otras cosas, desde el Ejecutivo y desde ese lugar poder abordar los temas desde otro lugar, nosotros a veces nos pasa, ¿no?, que los pehuajenses nos dan el rol de oposición y nos terminan pidiendo acciones que corresponden al Ejecutivo, o nos dan el rol de minoría legislativa y después nos piden que juntemos los votos de una mayoría. Claro. Pero digo, nosotros hemos rechazado el aumento de tasas, esto lo repetimos, lo dijimos desde diciembre para acá. Nosotros rechazamos la ampliación del gabinete, acabamos de firmar el dictamen de minoría haciéndolo. Como oposición estamos todo el tiempo reclamando y trasladando los reclamos de la gente del Consejo Deliberante sobre distintos temas que hacen a la seguridad, a los baches, nos hemos presentado a APSA presionando en la justicia y bien, por supuesto, estamos años luz de conseguir algún tipo de solución al problema del agua. Hemos conseguido algo que es inédito judicialmente, que es que paulatinamente los pehuajenses dejen de pagar. Digo, estamos cumpliendo el rol que nos han otorgado los pehuajenses. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance desde ese rol, pero por supuesto que nuestro rol tiene los límites que marcan la matemática de la composición de un cuerpo, que eso es algo que también lo explicamos siempre, se suele explicar en época de elecciones, sí, pero me parece que es un buen momento también para explicarlo, porque bueno, nuestros límites, nosotros somos conscientes de cuáles son, más allá de que seguiremos bregando, y la gente también los tiene que entender, ¿no? Y en todo caso, si pretende cambiar algunas cosas, tendrá que cambiar algunas configuraciones también, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil el hecho de que la gente hoy busca soluciones, incluso en la radio, a nosotros también nos dicen, ¿ustedes qué pueden hacer por nosotros? Nada. Por lo mismo, porque nuestro rol es informar y debidamente en su momento informamos lo que estaba pasando y había un momento para evitar, en este caso, el aumento de tasas que no se logró. Hubo votaciones sucesivas a favor de que los incrementos sean los que hoy encontramos escritos en la factura. Sí, totalmente. Por eso digo, ustedes como medio, por supuesto, tienen un rol, que lo cumplen, como cada uno de los medios. Nosotros como minoría legislativa tenemos un rol que creemos estar cumpliendo, o al menos hemos hecho. Cuando nos preguntan y ustedes qué hicieron, podemos dar testimonio de qué fue lo que hicimos para que no ocurra lo que terminó ocurriendo. Pero bueno, hay cosas que ya escapan
a nuestro alcance, ¿no? Uno entiende a la gente la desesperación, que es como decíamos el otro día, la gente quiere pagar, ¿no? Pero se ve imposibilitada de hacerlo, y entonces, bueno, a ver, ustedes no pueden juntar firmas, a ver, la parte de legalidad era la de diciembre, como decía vos recién, y ya fue sorteada a fuerza de mayoría. Ahora nosotros tenemos presentado un proyecto que fija este tope sin demasiadas expectativas de que haya algún tipo de modificación. Ojalá me equivoque y me tenga que tragar mis palabras. Pero bueno, lo veremos en su momento cuando sea tratado. Pero digamos, nosotros estamos haciendo lo que a nuestro alcance está y por supuesto tenemos que ser conscientes de nuestros límites. Hay cambios que a veces, o roles que se nos pide que asumamos, que para eso, por supuesto, si los pehuajenses así lo quieren, tendrán que cambiar algunas configuraciones políticas y no es ahora, ¿no? Eso es en época de elecciones. Pablo, yendo concretamente a estos nuevos cargos, leíamos hoy temprano el listado de las los nuevos nombramientos. Ustedes han tenido acceso, entiendo, para poder votar y aprobar o rechazar la iniciativa a los expedientes completos. Y a modo de ejemplo, porque fue el que más nos llamó la atención, una coordinación de tenencia responsable. Digo, va a haber un sueldo para alguien que va a ser un funcionario responsable de la tenencia responsable. En la documentación que se recibe en el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que se está creando? Es una buena pregunta, pero no sé si es para que yo te la pueda responder. A ver, así como te decía que a veces los vecinos nos piden explicaciones de por qué la tasa le aumentó 1.000 y pico %, como me decía recién un vecino, Alejandro, y yo no se lo puedo explicar porque no tiene explicación. Hay otras cosas que tienen que ver con el organigrama que tampoco tienen una justificación de peso, ¿no? Vuelvo a decirte, si estuviera arrancando un gobierno que decide configurar su equipo de una determinada manera, uno podría llegar a pensar que equivocado no, pero bueno, o que uno lo haría de otra manera, pero ahora, a esta altura de los acontecimientos, con este contexto hay que recordar que en el medio de esto estamos con una emergencia económica vigente en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo que realmente es muy preocupante, lo que más me preocupa en lo personal, tiene que ver con que hay algunas medidas que se han tomado que me parece que están demasiado alejadas del conocimiento fehaciente de la situación en la que está el vecino, ¿no? Y cuando la política se aleja del vecino, y siempre digo la misma frase, pero es porque lo creo realmente, cuando la política no forma parte de las soluciones, en ese mismo momento pasa a ser parte del problema, ¿no? Entonces, realmente preocupa y mucho esta concatenación de eventos que te decía al principio de la nota, son muy difíciles de no mezclarlos, ¿no? Porque hay un sacrificio muy grande que se le está pidiendo a la gente y tras cartón aparecen, bueno, un organigrama que recién lo extendíamos sobre la mesa y habría que medirlo, pero ya debe haber pasado el metro de largo, ¿no? Ya son hojas pegadas con otra hoja y con otra hoja. Mientras tanto están pasando otro montón de cosas en la ciudad y estamos recibiendo reclamos por temas básicos, cuestiones, diría yo, mínimas para para la vida en comunidad, sobre las que no se está hablando. Es decir, estamos hablando de cuestiones que hacen no sé, o caerían a otro país, a otro mundo, no sé. Hablo de esa disociación que primero me sorprende y después me preocupa, ¿no? Porque, a ver, ustedes también estarán en estos días con el tema del agua, sí, del agua de red, digo, ¿no? Donde no hay agua, estamos sin agua,
Eso ya lo sabemos, Sí. no la tenemos desde hace al menos 10 años según los peritos de la justicia, pero tenemos una empresa que nos está diciendo que, y lo dice, lo hace, se nos ríe de vez en cuando por alguno de estos temas, por una tormenta o por un viento, que estemos alertas porque no están dando el servicio con normalidad, ¿no? Como si normalidad y APSA fueran dos palabras que en trabajo se pudieran decir juntas, ¿no? Y hay otra serie de temas que los vecinos nos están reclamando y que requieren urgente tratamiento, pero evidentemente en la agenda del Ejecutivo está pasando por otro lado. Eso es algo demasiado evidente como para esconderlo, ¿no? Pablo, particularmente decías, sorprende, no entiendo, ¿enoja? Sí, mucho. Mucho, porque soy de otra época, ¿no? En la secundaria, cuando nos ponían amonestaciones colectivas, a veces se habla de la política, ¿no? Claro. Y es un colectivo de que yo no me bajo, yo soy político, no le voy a escapar el bulto, pero somos muchos los que creemos que hay otra manera y digamos, y que hay otra función que debería cumplir la política, y que estamos en política, muchísimos, te diría la gran mayoría, porque creemos que es la mejor herramienta para tratar de mejorarle o de empezar a mejorarle un poquitito la vida al vecino y no complicársela, ¿no? Yo te mencionaba el tema del agua, pero bueno, lo hemos hablado, estamos hablando de cuestiones que estamos lejos de que nos enamoren, ¿no? Estamos en un partido donde tenemos un sistema eléctrico que no soporta más de 48 horas, una temperatura por encima de los 35 grados, y eso, aunque le ponga garra, es difícil enamorarse, ¿no? O un sistema pluvial que colapsa no solo en Pehuajó, sino en muchas localidades cuando llueve más de 50 milímetros, y eso tampoco es algo que nos pueda enamorar, y tenemos baches que ya han llegado a un tamaño de tal magnitud que ya caen autos enteros adentro, digamos, ¿no? Y eso tampoco nos puede enamorar. Tenemos, no sé, un sistema cloacal en Pehuajó y en Paso que debe ser único en el mundo, es a cielo abierto y sin planta de tratamiento de líquido funcionando. Tenemos unos cuantos problemas como para dedicarnos, y ninguna de los principios de solución para esos problemas, que muchos llevarán su tiempo, por supuesto, nos parece que pasen por multiplicar a la enésima potencia el gabinete municipal, ¿no? Hoy recordábamos una época de crisis similar a esta, en la que el exintendente Peña, con un puñado de secretarios y tratando de ser lo más austero posible, intentaba hacer frente a semejante crisis. Y me acuerdo que nos llamaban a conferencia de prensa desde Secretaría de Hacienda cuando giraban los fondos, estoy hablando después del 2001, ¿no? Giraban los fondos para que pudieran cobrar los sueldos los municipales, y era lo primero que se pagaba. Quiero decir, había determinada conciencia de la situación por la que se estaba atravesando, ¿no? Y la política predicaba con el ejemplo. Creemos completamente innecesario tener semejante gabinete a esta altura, en este contexto, y con todas las cuestiones a las que habría que destinar el gasto, porque ahí sí podemos hablar de gasto, y convertirlo en inversión, ¿no? Hablábamos al principio de la nota que tu primer descargo fue en Twitter, y allí recibiste una respuesta de quien fuera concejal durante varios años, quien fue también en la última elección candidato a consejero escolar, y te decía, nada dijeron de esto cuando en la época de Macri se creó también una dependencia que tenía que ver con el uso de las bicicletas, algo por el estilo, que te lo decía Matías Rodríguez. Digo, esa es la a ver, Andrea, nosotros, digamos, por ese lado, a nosotros no nos pueden correr, y en lo personal mucho menos. Nosotros iniciamos la demanda APSA al gobierno de María Eugenia Vidal. Digamos, los problemas son problemas, más allá de quienes estén a cargo de ese problema, y nosotros sabemos reconocer,
esto no es subordinación y valor y defender lo indefendible por pertenecer a un espacio. No cambiamos lo que pensamos por pertenecer a un espacio. Tratamos de tener el suficiente margen como para hasta poder discrepar dentro del espacio porque creemos que es sano. Y yo de muchas cuestiones no tengo la obligación en la que se verán seguramente en otros espacios. Tenemos todos la libertad de opinar, y vos nos habrás escuchado siendo críticos de muchas cuestiones que tienen que ver con la gestión de lo que fue Cambiemos. De nuevo, nosotros hicimos la denuncia a APSA, que coincidió con la gestión Vidal, pero quiero decir, tampoco podemos hacer a Vidal única responsable de todos los problemas. Lo que digo es una sucesión, décadas de abandono en el servicio, atravesada por distintos gobiernos, fundamentalmente por gobiernos de Juntos por el Cambio, o como se fue llamando en distintas elecciones, del Frente de Todos, o como se fue llamando Unidad Ciudadana en distintas elecciones. Pero bueno, nosotros no nos tembló el pulso a la hora de firmar la demanda, que en realidad iba contra una empresa que en ese momento estaba manejada por Cambiemos. Entonces, por ese lado, la verdad que no tengo ningún problema, por ese lado no nos pueden correr. Pablo, te agradecemos muchísimo por ilustrarnos un poco en toda esta situación. Perdóname que diga algo, en todo caso sería al revés también, ¿no? Si yo me pusiera en la misma tesitura, yo podría decir, entonces te quejaste entonces y ahora no te quejas. Y sería el cuento de la buena pipa. Y además, yo creo que esa política de sumas cero, la de la teoría de los juegos, ¿no? Que está en blanco y negro, es viejísima, y es que para que uno gane otro tiene que perder, porque cuanto más perdés vos, más gano yo. Eso aplicado a la política, que en su momento ha sido la estrategia que el kirchnerismo ha tenido, ya atrás hay demasiado. Nosotros hoy creemos que ese pensamiento deja fuera a un actor que es el objeto principal de la política, o debiera ser, lo que es el vecino. Entonces, como dicen los americanos, esto tiene que ser un win-win, ganar-ganar. Si gana el vecino, ganamos todos. Pero si el vecino, por decisiones de la política, pierde toda la política. Por eso te decía que uno también, dentro de los sentimientos que puede estar mezclando de impotencia, de bronca y demás, uno se enoja porque por ahí uno entiende a la gente cuando nos pone amonestaciones colectivas a toda la política, ¿no? Sus razones tiene. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Andrea. Que tenga buen día. Hasta luego. Chao, chao. Pablo Lanic está enojado. Nosotros en la radio lo conocemos, está enojado. Tiene voz potente y tiene voz gruesa, pero está enojado, de verdad. Pero bueno, explicando un poco la postura. Ya fue rechazado en la reunión de comisión los expedientes que crean estos 13 nuevos cargos. Y tiene que ver un poco con esto, porque la gente está reclamando, porque se están pagando tasas inalcanzables para muchos, porque la diferencia, el aumento es imposible de afrontar y en algunos casos es hasta abusivo. Y hoy la contrapartida es, se aumentaron las tasas, pero se crean 13 nuevos puestos, 13 nuevos integrantes de un organigrama de gobierno que no está dando los resultados que los vecinos esperan.